La semana pasada lo hablaban así, claritito. Usted, pueblo bueno y sabio, paga 5.20 pesos por kilowatt, mientras que empresas como Walmart o Bimbo pagan nomás 1.70 por kilowatt hora. ¿Por? ¿Por qué pagan tan poquito? Tenemos ahí, de hecho, si me sigue a través de MBC TV, la gráfica, ahorita se la voy a poner ahí. Oxxo 1.8, Bimbo 1.7. ¿Por qué? ¿Y por qué el mexicano promedio paga 5.02? Vamos a preguntárselo a Gonzalo Monroy, experto en temas energéticos, que bueno, pues nos va a dar con datos la razón de que esto suceda y qué son estos famosísimos autogeneradores. Querido Gonzalo, un honor tenerte siempre en este espacio. ¿Cómo estás? Mi querido Luis, muy buenos días. ¿Por qué son así? ¿Por qué pagan tan poquito estas empresas y el pueblo bueno tanto? Empecemos justamente, como tú dices, por la narrativa. ¿Por qué ha pegado tanto la narrativa del gobierno? Porque están mintiendo. Yo sí lo pongo muy claro, no pongo las imprecisiones, no te voy a hablar de las cosas falsas que han dicho, son abiertas y llanas mentiras. Eso justamente la tarifa de los 5 pesos es la tarifa excedente, y ahorita aquí tengo la tabla, la cual lo paga el 0.47 de los usuarios del país, los usuarios de las casas de del país. Ni siquiera estamos hablando del 1%. Apenas, y hablamos de 193,000 personas o hogares que pagan esa tarifa. Cuando vemos justamente el grueso de qué es lo que pagan los mexicanos, la tarifa 1, la tarifa más subsidiada, estamos hablando apenas de 87 centavos, la cual esa tarifa la manejan 22 millones aproximadamente, 22 millones y medio de hogares mexicanos. Y cuando vemos el total, el absoluto total del país, el promedio, los mexicanos en promedio pagamos 90 centavos de electricidad. Obviamente muy, pero muy por debajo de lo que pagan cualquier otra empresa. Cuando hablamos, por ejemplo, de por qué pagan Oxxo, FEMSA, diversas otras empresas que han recurrido al autoabasto, pues simplemente tenemos que entender una cosa principal. Todas estas empresas no le compran electricidad a la CFE. Ellos construyeron sus propias plantas. Justamente lo único que le pagan a CFE es su parte correspondiente de la transmisión. Muchos de ellos incluso invirtieron en la propia, prendieron en algunos casos los industriales más grandes su propia subestación, con lo cual ni siquiera pagan tampoco la distribución que vemos en los postes de las calles mexicanas. Es por esta razón, de los 3 cargos principales de generación, transmisión y distribución, los industriales o los que han invertido en esos esquemas únicamente pagan la transmisión. Es por eso que Manuel Bartlett, al no poder acceder a este mercado, pues simplemente se siente timado, enojado y ha recurrido a la bomba máxima, que es justamente cambiar la Constitución. Es una mentira vil, así tal cual no lo dices, y ahí están los datos. Entonces, esta grafiquita que nos manda el gobierno, que presume el gobierno, que hace una semana decía, de hecho, en sus Quienes Quieren las Mentiras, es una mentira en sí misma, porque 5.20 pesos por kilowatt, querido Gonzalo, solamente lo pagan, me dices, unas 190,000 personas en México. 193,000 hogares mexicanos pagan esa tarifa, que es la de alto consumo. Los fifís. Una tarifa que hay que decir, exacto, no solamente son la parte fifís, eso es importante, porque por ejemplo lugares como San Luis Río Colorado, Mérida, los lugares a veces más calientes, requieren precisamente el aire acondicionado para vivir. Y como no hay ningún ajuste estacional o justamente ajustado a las temperaturas, pues por desgracia terminan pagando ese tipo de tarifas. Oye, dime algo, ahora, ¿por qué derecho les da poder construir su propia luz? O todos coludos o todos rabones, ¿no? O sea, hay que pagarles todos a la CFE, o sea, ahora resulta que Oxxo va a generar su propia luz o que Bimbo va a generar su propia luz. ¿Con qué derecho, querido Gonzalo? Qué buena pregunta, Luis. Y fíjate, eso es ahí donde siempre hemos dicho, y otra vez, el gobierno le miente a todo el mundo. Y eso tiene que ver porque esas figuras, la figura del autoabastecimiento, el productor independiente de energía, son producto de la reforma de 1992. Esta no es una reforma que anula lo que hizo Enrique Peña Nieto, eso no anula la reforma energética. E incluso, me voy a ir un poquito más para adelante, cuando el presidente habla justamente de garantizar costos bajos, no es otra cosa que utilizar las mismas palabras que utilizó Enrique Peña Nieto para decir que las tarifas eléctricas van a bajar. Por cierto, si quieres también hacer la referencia, acabo de justamente poner
en mi cuenta de Twitter una tabla justamente con los números de cuánto paga cada hogar mexicano en el país y cuál es la tarifa real que se paga en todas las tarifas. Así que ahí lo pueden revisar. Oye, dime algo, o sea, en 1992 se reforma la ley para que podamos generar nuestra propia energía, o sea, para que Oxxo, para que Walmart, para que Bimbo puedan generar su propia energía. Sí, déjame entrar un A poquito a ver. la parte del contexto porque creo que importa mucho. Sí. ¿Dónde estamos en 1992? Estamos saliendo justamente de las crisis económicas de los 80, estamos pagando los bonos Brady, se está empezando justamente a gestar lo que va a venir en 1994. ¿Qué viene en 1994? La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, también se va a venir por ahí una crisis bastante importante. En este inter, justamente, no hay dinero para la inversión pública. Si revisamos los presupuestos de la CFE, si revisamos los presupuestos de Pemex, prácticamente toda la inversión pública es para garantizar el pago, en ese caso, de los rescates de los 80 y del que habrá venido en el 94 y el resto de los 90. ¿Qué ocurre? Justamente para poder tener la energía, para poder crecer, para todo lo que vimos de las maquilas en el norte, para lo que vimos de la explosión y las cadenas que se pusieron sobre todo en la parte del Bajío, justamente se permite que sean las propias empresas las que generen su propia electricidad, con la salvedad gigantesca de que no pueden vendérsela a los usuarios finales, en este caso los hogares mexicanos, lo que se conoce como el servicio público. En la propia exposición de motivos, y ahí revela la mano que literalmente mece la cuna, o quien escribió la ley, que es la de Manuel Bartlett, y por eso te importa mucho el contexto, Manuel Bartlett argumenta justamente desde que era el último, yo te diría, nacionalista del PRI, justamente de pensar de que México es para los mexicanos, y que esa reforma del 92 es una reforma ilegal, que ahí se rompió la ley. Lo dijo cuando era justamente senador por el PRI, cuando fue gobernador de Puebla, cuando fue senador por el Partido del Trabajo, y todas y cada una de las veces, Luis, sus argumentos fueron desechados por notoriamente improcedentes. Lo que hoy está haciendo Manuel Bartlett, y te lo puedo decir también de una manera totalmente abierta y que jamás reconocerá a nadie, ni siquiera a Ricardo Monreal, Manuel Bartlett está utilizando y manipulando al presidente para literalmente tener su sueño. Yo creo que lo mencionaste muy bien al principio de este buen martes, sus sueños orgásmicos, de ver el sector totalmente estatizado, de que no existe una participación privada, que no le roben, y aquí esto es bien importante para entender la narrativa del gobierno, de que Manuel Bartlett piensa que cualquier generador privado, desde que puso paneles hasta sus grandes plantas de gas natural eólicas, le están robando al Estado mexicano. El Estado mexicano es el único que debería poder generar electricidad. Y hoy, cuando vemos esta reforma, es exactamente ese sueño de Manuel Bartlett. Ayer estuvo aquí John Kerry, el representante de cambio climático del gobierno de Joe Biden, alabó ahí el programa Sembrando Vidas, y como que con una diplomacia francamente sorprendente, de admirarse, habló. Oye, pues mira, hay también otro tema de transición energética, y ahí están los paneles solares, y ahí está la energía eólica. El presidente le apuesta a hidroeléctricas y se acabó. Creo que no estamos entendiendo muy bien lo que es la transición energética y cómo puede hacer que esto cambie en nuestro bolsillo, Gonzalo. O sea, cómo podemos pagar menos luz gracias a energía más eficiente, más limpia y más barata, punto. Efectivamente, Luis, y qué bueno que toques el tema. ¿Qué es la transición energética? Lo vamos a poner de la manera más simple posible. Es el desfase, ir desfasando los combustibles fósiles, principalmente el carbón y el combustóleo, los más contaminantes, a favor de energías mucho más limpias en términos de emisiones. ¿Cuáles son esas? Las energías renovables, la solar y la eólica. México, fíjate, tiene una cosa, y esto ya lo pude confirmar y revisar a conciencia. México es un país único cuando tiene la tríada, yo diría que más bella de todo el mundo. México tiene el potencial eólico, uno de los más grandes, también solar y también de geotermia, justamente las emanaciones de calor, que cuando le metemos un poco de agua, la única emisión que saca es agua. Y podemos justamente tener este potencial para deshacernos de todas nuestras plantas de combustible y de carbón. Eso es exactamente lo que venía o trataba de hacer CFE a través de las subastas eléctricas. Las plantas más contaminantes, buena parte, por ejemplo, en el Valle de México, cuando vemos la contaminación gigantesca, proviene precisamente de las plantas termoeléctricas de Tula y algunas en sus alrededores.
La idea era deshacernos de esas plantas y sustituirlas por nueva generación que no le costaba dinero a la CFE en términos de construcción, de salarios, de mantenimiento, simplemente compraba el producto final. Porque cuando se habla de la electricidad lo ponen como si fuera un recurso como el agua, como la gente, como el petróleo. En realidad la electricidad es un producto, es una manufactura de transformar ciertos materiales en electrones y esos electrones en un fluido, que es el fluido eléctrico. Así que incluso esa parte también de la narrativa también nos ha mentido el gobierno. Oye, dime algo, en esto que le invirtió, bueno, sí está FEMSA y Bimbo y Walmart, pero también hay mucha gente que le ha invertido al tema. Hay gente que de hecho le ha metido ahí hasta su casa en algunos puntos, que es una buena lana, pero que le ha metido para que sea solar, etcétera. Más o menos hay un cálculo de inversión en general, de cuánta lana se pudo haber invertido ya desde el 92 a la fecha en la autogeneración de energía. Sí, de hecho hay un cálculo. Alrededor de, por ejemplo, todas las plantas que requieren permiso, y eso requería arriba de los 500 kilowatts, estamos hablando de poco más de 44 mil millones de dólares. Cuando incluimos a la gente de abajo, los que pusieron sus paneles solares en casa, la cifra puede crecer a casi 50 mil millones de dólares. Estamos hablando de una cantidad que no tiene, que rebasa incluso el presupuesto total de la CFE. Y aquí, si me permites, porque es una pregunta bastante recurrente, ¿qué va a pasar con la gente que invirtió en sus paneles solares? Es una pregunta muy relevante para la audiencia. Bueno, bajo esta ley, a nadie le van a ir a su casa a quitarle los paneles, no. Pero lo que sí va a pasar es que CFE puede desconocer todos los acuerdos o los contratos de interconexión para justamente reducir tu consumo. Y en el supuesto de que produjeras energía de más, a lo mejor hubo muy buena irradiación y la familia salió de vacaciones y consumió menos electricidad. CFE te acreditaba esa diferencia en tu siguiente recibo, con lo cual, obviamente, de pasar de pagar 4,000, 5,000 pesos, pasabas a pagar 100 pesos o 200 pesos. Hoy esa posibilidad ya no sería válida. Si produjiste de más, muy probablemente CFE te dirá que es tu aportación a la patria y simplemente no va a bajar tu consumo como antes bajaba. Igual y te cobra también asuntos de transmisión o cosas por el estilo. O sea, tampoco vas a pagar 100 pesos. A lo mejor vas a seguir pagando una lana. Ya no 4,000, a lo mejor 1,000. Encontrarán la forma de cobrar todos esos costos extras, porque una cosa que no se ha dicho de la reforma, y esa es una de las cosas que más espanta a muchas personas, es que CFE queda completamente sin control alguno. No tiene ya reguladores, no tiene que coordinarse con la Secretaría de Energía, no tiene que coordinarse con la Secretaría de Hacienda. Incluso, ahora que también una de las cosas que está pasando en el Congreso, el presupuesto, todo el presupuesto que se mandó se va por la borda. No sirve de absolutamente nada si se llega a aprobar esta reforma. ¿Qué hacemos con los grandes parques eólicos, con los asuntos de energía solar, con lo que le invirtieron las empresototas para generar su propia electricidad y hacerla más barata? O sea, ¿qué va a pasar con eso? Es una excelente pregunta, Luis. Justamente lo que plantea esta ley es que toda esa electricidad se la deben de vender ahora a CFE. CFE puede decidir si la compra o no la compra y bajo qué precio la compra. Eso es justamente, es el equivalente precisamente de una expropiación indirecta. Y ahí, como muy bien lo mencionaron al principio de la nota, eso queda cubierto en diferentes partes. En ese caso, Tratado de Libre Comercio con América del Norte, también de la Unión Europea, con TPP y otros acuerdos comerciales. Incluso, fíjate, cuando el presidente ha dicho de que no afecta el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, en realidad el presidente miente, producto más del desconocimiento. Él se refiere siempre al capítulo 8, pero el capítulo 8, al leerlo, el único párrafo que es el capítulo 8, habla de hidrocarburos. Las inversiones en el sector de electricidad están protegidas de manera explícita en al menos 7 capítulos. Así que, por desgracia, el presidente pues no ha hecho la tarea de leer completamente el tratado que él mismo firmó. Gonzalo Monroy, es un gusto poderte tener en este espacio. Te seguimos en tu red y ahí además en Twitter nos estás explicando, creo que en menos de 2 minutos, en 3 minutos, en qué consiste la reforma en materia eléctrica. Está padrísimo porque de verdad se entiende fácil y pues hay que entrarle con la narrativa porque de otra manera creo que no entendemos si hay quien nos va a querer tomar el pelo, querido Gonzalo. Efectivamente, querido Luis, la única forma de tener una discusión informada es informándonos, sabiendo de qué se tratan las cosas.
Gracias, es Gonzalo Monroy, experto en temas energéticos. Te seguimos, Gonzalo, ahí en @GMonroyEnergy. Mil gracias. Claro que sí, Luis, te mando un gran abrazo a ti y a tu público. Va de vuelta.